Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Continuamos con la cuestión del concepto asociar a Dios o asociar con Dios o contra Dios. Mencionamos que quien asocia a Dios ha caído en un pantano del que no puede salir. Explicamos detalladamente la hermosa analogía coránica sobre el estado de quien asocia a Dios. El Corán lo compara con alguien que cae del cielo, es atrapado por las aves o llevado por el viento en un lugar profundo. En esta situación no hay retorno, ni excusa por ignorancia, ni arrepentimiento, ni vuelta atrás. Entonces, ¿qué es la asociación a Dios o contra Dios? La asociación contra Dios es lo que Luqmán explicó a su hijo cuando le dijo: «Oh hijo mío, no asocies contra Dios». No dijo no asocies ni asocies con Dios, sino no asocies a Dios o contra Dios. Es decir, asociar contra Dios. En verdad, la asociación es una gran injusticia. Entonces, ¿cuál es la relación entre la gran injusticia y la asociación contra Dios? La asociación contra Dios es practicar una gran injusticia en nombre de Dios. Asociar con Dios es hacer a otros partícipes con Dios. Desde luego eso es un modo de injusticia, pero asociar contra Dios o a Dios es en nombre de quién cometes la injusticia. En el nombre de Dios Todopoderoso practicas la injusticia y le atribuyes a Dios la injusticia. ¿Ves ahora hasta qué punto es ofensivo y profundamente desleal y egoísta y degradante es este acto? Por ejemplo, imagina que yo me apropiara de tu identidad, hablara en tu nombre y fuera a tu amigo diciendo: «Hermano, a tu amigo le robaron su teléfono». Él me respondería y luego yo diría: «Hermano, dame 100.000 o 10.000. Tomo ese dinero y lo uso para beber o divertirme». Después de 2 o 3 días, descubres que robé tu identidad, tomé dinero en tu nombre y me fui. ¿Te imaginas que podrías perdonar a esa persona? Imagina la magnitud de la ira que sentirías. La ira no sería solo por el dinero que te robaron, sino por la falta de respeto, el desprestigio, la deslealtad y la bajeza. Nosotros llamamos a eso bajeza. ¿Cómo puedes hablar en mi nombre, mentir en mi nombre y tomar el dinero de la gente injustamente? Es imposible que perdones a esa persona si esto sucediera en un contexto real hoy en día, más aún si el crimen que se hace en tu nombre es aún muchísimo más grave. Ahora, ¿cómo sería si robaras en nombre de Dios Todopoderoso? Cometes injusticia, matas a alguien y no solo porque tuvieras un problema de dinero o propiedades, sino porque afirmas que Dios dijo que lo mataras. Por eso no hay arrepentimiento respecto a este asunto. Creo que ahora la imagen es clara. Estás cometiendo una injusticia en nombre de Dios. Entonces, matar a un apóstata es asociar a Dios, por lo tanto. Aquellos que matan a un apóstata afirmando que Dios dijo que deben matarlo solo porque es un apóstata, sin que haya cometido un crimen, están asociando contra Dios porque están cometiendo una gran injusticia. ¿En nombre de quién? En el nombre de Dios Todopoderoso. Y Dios está libre de toda esa acusación. Dios está libre de los que le asocian. Aquellos que la pidan a un adúltero afirmando que este es el mandato de Dios, han asociado contra Dios y por lo tanto son mushrikín y no tienen arrepentimiento aceptable. Si crees que hay que matar al apóstata y lapidar al adúltero, estás en un grave peligro de asociar contra Dios, incluso si no llevas a cabo la acción. En este caso, has asociado a Dios sin una autoridad, es decir, sin un conocimiento revelado, aunque no hayas cometido el acto. El momento en que ejecutas la acción de matar a un apóstata, lapidar a un adúltero o tomar la jizya, es decir, dinero de minorías que difieren contigo, como los cristianos, y piensas que estás tomando la jizya bajo la concepción de tan difundida entre muchos, has cometido una gran injusticia y la has atribuido a Dios, y Dios está libre de eso. Esta es la gravedad de asociar a Dios o contra Dios, porque se convierte en un crimen compuesto. Primero, es una falta de deslealtad hacia Dios Todopoderoso, ya que estás mintiendo en su nombre sin una autoridad revelada. Segundo, estás cometiendo una gran injusticia al violar los derechos de las personas, al matarlas y tomar sus propiedades injustamente.
El gran problema es que atribuyes este acto de crimen a Dios Todopoderoso y no a ti mismo. Una persona puede matar debido a una pelea, un problema, una disputa sobre tierras o propiedades, una disputa de cualquier otra cuestión. Incluso hay cuestiones relacionadas con el honor. Estos crímenes, en estos casos, el asesinato es por cuenta propia, es decir, el autor es uno mismo. Y este es el asesino premeditado. Y tiene su juicio y está en peligro porque ha cometido uno de los peores faltas o pecados. Pero matar en el nombre de Dios sin una autoridad revelada es una catástrofe para la persona. Entonces, la mayoría del fiqh o jurisprudencia de la escolástica y las interpretaciones que nos han llegado están lamentablemente impregnadas del shirk contra Dios o asociación a Dios. El pensador sudanés Mahmoud Muhammad Taha fue asesinado injustamente bajo el pretexto de apostasía, incluso si admitimos por argumentar que era un apóstata supuestamente. Fue asesinado por alguien que creía que estar ejecutando el mandato de Dios. El pensamiento del Daesh o el ISIS se basa fundamentalmente en el shirk, en la asociación a Dios o contra Dios, y en una comprensión distorsionada y tiene una sorprendente coherencia con la metodología de la Yahudía, el sentimiento superior. Por lo tanto, la Yahudía es una asociación contra Dios y el método de la Nasranía es una asociación junto con Dios. Y la metodología Hanif es la única salvación en el punto medio entre ambos. ¿Por qué? Porque el Hanif usa su intelecto, su argumento, su evidencia, su lógica, y es imposible que cometa una injusticia en el nombre de Dios sin una autoridad clara revelada por Dios mismo. Esta es la Hanafía a la que llamamos. No puede cometer injusticia en nombre de Dios Todopoderoso en absoluto. ¿Por qué? Porque no realizará ninguna acción a menos que tenga una prueba clara y evidente del mandato divino. En cambio, lapidar a una mujer en Mosul y lanzar a la gente desde lo alto de los edificios son el pretexto de que este es el castigo por la sodomía, o quemar a un piloto con fuego con el pretexto de que está aplicando la ley de Dios. Son acciones para las cuales no hay arrepentimiento ni excusa por ignorancia. Esto es el shirk contra Dios o a Dios. En esta situación solo tienes una solución. Bueno, digamos que no encuentras una solución. ¿Te conformarías con eso? No. Más bien debes intensificar tus buenas obras y esperar el juicio en la balanza. Pero olvida la idea de que el asunto se eliminará y se cancelará. Debes llenar tu vida de buenas obras y cuando llegue el momento del juicio serás juzgado según tu injusticia. Es decir, según la gran injusticia que cometiste en el nombre de Dios. Porque Dios puede pasar por alto la falta de deslealtad hacia Él, ya que es vasto de compasión y omnisciente compasivo. Pero el crimen compuesto que es la asociación a Dios o contra Dios incluye tres crímenes juntos, es decir, es un cóctel de malas acciones, pecados y faltas. Si te salvas de uno de ellos, podrías caer en otro. Si Dios pasa por alto la deslealtad hacia Él y te dice, te he perdonado, ¿te dejará libre si mataste en el nombre de Dios? Pues no. La razón por la que es injusticia terrible es que la asociación contra Dios es un crimen complejo y compuesto, que combina una serie de malas acciones, pecados y faltas. Por eso Dios Todopoderoso advierte contra ella diciendo, quien asocia a Dios o contra Dios ha cometido un gran pecado, una gran falta. Y quien asocia a Dios se ha desviado profundamente. Y quien asocia a Dios es como si cayera del cielo y las aves lo arrebataran o el viento lo arrojara en lugar profundo. Dios no menciona ninguna excepción que indique que la persona que ha cometido este crimen, es decir, asociar contra Dios, pueda salir de él. Cuando decimos que no hay excusa por ignorancia es porque no puedes hacer algo en nombre de Dios sin tener evidencia. Yo personalmente no te perdonaría si me hicieras eso. Personalmente, si mientes en mi nombre, no te perdonaría, ni te disculpo. Ahora, si robas, solo robas mi dinero, tal vez podría perdonarte. Pero si robas en mi nombre y vas a alguien y le dices, Yasser me dijo que me des dinero usando mi nombre, pues en ese caso es difícil que te pueda perdonar. Porque como les dije, el asunto implica una especie de bajeza y mezquindad, y esta es la gravedad de asociar contra Dios. Llegados a este punto, os dejo bajo la protección y la guía de Dios. Hasta que nos veamos en el próximo capítulo, queden bajo la guía y protección de Dios, y la paz sea con todos ustedes.